Descubrí la aventura de mi esposa el día en que fue ingresada al hospital. Años después, ella no puede aceptar que he seguido adelante. Si alguna vez hubiera un premio por la forma más horrible de enterarse de la aventura de tu pareja, probablemente lo ganaría y estaría en su salón de la fama. Como tantas personas en este subreddit, de repente me encontré como miembro de un club del que nadie quiere formar parte. Nunca olvidaré el sonido de la voz de mi excuñada mientras repetía lo siento una y otra vez por teléfono mientras regresaba de un viaje de negocios de una semana. Estaba confundido y no tenía absolutamente idea de lo que quería decir, pero solo después de lograr calmarla un poco, me informó que mi esposa estaba en el hospital y que necesitaba volver a casa con prisa. Mi mente se aceleró mientras intentaba obtener más información y no chocar mientras aumentaba la velocidad para llegar allí más rápido. Lo único que me dijo es que fue un asalto y luego cortó la llamada y no respondió cuando intenté llamarla de nuevo. Un poco de antecedentes. Mi ex y yo nos conocimos cuando teníamos unos 25 años, fue a través de un amigo en común en una barbacoa. Al principio, parecía casi demasiado bueno para ser verdad, no solo era increíblemente hermosa, sino también tímida e introvertida. Tomó un tiempo para que comenzáramos a salir oficialmente, pero una vez que sucedió, estaba en la luna. Intentamos ser íntimos por primera vez, de repente comenzó a llorar, debería haberlo tomado como una mala señal. Me asusté y pensé que era algo que yo había hecho, pero ella se disculpó al día siguiente y me dijo que estaba afectada. Resulta que 2 años antes de conocerme, estaba en una relación a largo plazo con un chico que era abusivo emocional, física y mentalmente. La degradaba durante los momentos íntimos y luego se disculpaba. Ella tuvo un flashback, pero me aseguró que no tenía nada que ver conmigo, así que decidimos tomar las cosas con calma, ya que todavía estaba en terapia. Fue difícil, pero porque la amaba, creía que superaríamos esto y fortaleceríamos nuestra relación. Avanzando otro año, nos comprometimos, la primera vez que la intimidad también ocurrió en esta etapa. Tuve la suerte de poder comprar una casa para nosotros, cortesía de la herencia de mi difunto tío. Las cosas iban muy bien, y sugirió medio en serio que plantáramos un árbol de durazno, importante para más adelante, para simbolizar nuevos comienzos, y a ella le encantó. Nos casamos poco después y, francamente, fue absolutamente increíble. Por supuesto, tuvimos nuestros altibajos normales, como cualquier pareja casada, pero nos consideraba más afortunados porque ella siempre se aseguraba de no irse a la cama enojados el uno con el otro y siempre señalaba con delicadeza si yo hacía algo que la molestaba. En algún momento, la vida simplemente sucedió y me ascendieron en el trabajo, lo que significaba más dinero, pero también significaba que viajaría más para conferencias de trabajo y reuniones de negocios. Noté que estaba deprimida con más frecuencia y no era tan íntima como antes, mantenía su teléfono cerca de ella e incluso dejó de abordar gentilmente las cosas que la molestaban. Intenté hablar con ella al respecto, pero me aseguró que estaba bien y que era una fase por la que estaba pasando, y no tenía razón para no confiar en ella, así que lo dejé pasar. A veces iba a la casa de su hermana y pasaba la noche, diciéndome que solo necesitaba un poco de tiempo con su hermana. El día en que recibí esa llamada telefónica fatídica era el día en que supuestamente iba a estar acompañando a su hermana de nuevo. Recuerdo haber corrido al hospital apenas respirando y haber preguntado frenéticamente por mi esposa cuando el policía más comprensivo y paciente del mundo me hizo sentar para explicarme lo que había sucedido. Me dijo que era amigo de mi cuñada y que había respondido a una llamada de disturbio doméstico. Llegó al lugar y encontró a una pareja peleando. Se suponía que el novio estaba encima de la mujer golpeándola y ella gritaba tratando de arañarlo. Esto no tenía sentido para mí porque 1, no tenía nada que ver con mi esposa porque estábamos casados y 2, literalmente todos los que conocían a mi esposa sabían que ella no haría eso. Me miró sabiamente y puso su mano en mi hombro, luego me dijo que estuviera muy tranquilo porque la supuesta novia era en realidad mi esposa. Si no fuera por la gravedad de la situación, me habría reído en su cara, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo creerle. Luego, una enfermera me condujo para ver a mi esposa, y lo que me recibió hasta el día de hoy apenas puedo encontrar las palabras para describirlo. Simplemente me quedé allí durante lo que parecía una eternidad, y luego un médico vino y me explicó sus lesiones. La mandíbula estaba ligeramente fracturada, su ojo izquierdo estaba completamente hinchado y tenía hematomas masivos cubriendo la mitad de su rostro, así como 3 costillas rotas. Luego, el médico soltó otra bomba, estaba embarazada. Aún no podía entender cómo sucedió, pero luego vi a su hermana. Al principio intentó evitar el contacto conmigo, pero, persuadida por su amigo policía, me contó lo que sabía. Resulta que el ex de mi esposa se había puesto en contacto con ella 5 meses antes, estaba haciendo esta cosa de redimirse y se disculpaba con las personas a las que había perjudicado para limpiar su karma. ¿Alguien más está detectando una alerta de tonterías en este punto? Empezaron a hablar más y luego la convenció de encontrarse para tomar un café y mostrarle que era un hombre cambiado. Obviamente, los viejos sentimientos resurgieron, junto con el hecho de que parecía diferente ahora, y pronto se convirtió en una aventura emocional. Mi esposa se acercó a su hermana en busca de consejo, quien le dijo que fuera despacio y simplemente lo sacara de su sistema si era necesario, lo que finalmente llevó a una aventura física 3 meses después. De hecho, le dijo a mi esposa que al menos debería hacer las paces con su ex de alguna manera y se ofreció a cubrir por ella de vez en cuando. Mi cuñada estaba llorando en este punto y se disculpó una y otra vez conmigo, diciendo que no sabía nada sobre el abuso, ya que mi esposa nunca se lo contó a nadie excepto a mí y a su terapeuta en ese momento. Yo estaba entumecido, simplemente no podía sentir nada y estaba absolutamente asombrado por las acciones de mi esposa. Cuando mi esposa finalmente se despertó, yo estaba allí, y rompió a llorar al verme. Pasé los meses siguientes en modo zombie, ella recibió terapia individual y nosotros tuvimos terapia de pareja, con la fuerte insistencia de su familia. En la terapia, sorprendentemente fue franca sobre cómo sucedió todo y cómo se odiaba absolutamente por causarme dolor. Mencionó que en un momento, camino a casa de su ex, realmente fantaseó con conducir al río porque olía como él y no quería que su olor me corrompiera, aunque no tenía sentido.
Dijo que intentó poner fin a todo, pero era demasiado débil, y solo después de enterarse de que estaba embarazada realmente despertó y se dio cuenta de que cualquier contacto adicional con ese hombre era tóxico, no solo para ella, sino también para el niño no nacido, por lo que fue a ponerle fin en persona para siempre cuando él se volvió agresivo con ella. Se convirtió en una sombra de sí misma y desarrolló una fobia por otros hombres, excepto por mí. En un momento, ni siquiera podía ir al baño por la noche a menos que le sostuviera la mano, triste, ¿verdad? Después de que nació el bebé, un niño, por cierto, hicimos una prueba de paternidad y resultó ser mío, pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que no odiaba a mi esposa, en realidad la despreciaba. No podía ver a la mujer con la que me casé, en su lugar veía los restos de su pasado cada vez que la miraba. Decidí irme porque tenía miedo de hacer algo de lo que me arrepentiría y sería exactamente como su ex abusivo. Ella me rogó que no me fuera e incluso hizo la ridícula oferta de darme un pase libre y hasta dejarme abofetearla si eso quería. A estas alturas, supe que tenía que irme. En realidad, fue muy generosa durante el divorcio, volvió a vivir con sus padres y firmó un plan de coparentalidad muy bien pensado emitido por los tribunales. Avanzando 3 años, conocí a mi actual prometida por casualidad. Estaba en una librería con un amigo mío y estábamos discutiendo mitología egipcia cuando esta hermosa mujer se acercó para corregirme en la pronunciación de los dioses y las ciudades egipcias. Por supuesto, me impresionó no solo su comprensión, sino también el hecho de que ella misma era egipcia. Intercambiamos números, lo que finalmente nos llevó a salir, y cuando finalmente la propuse, fue frente al árbol de durazno que había plantado años atrás. Me arrodillé, pero antes de obtener una respuesta, entró corriendo a la casa y volvió con un anillo. Resulta que ella estaba planeando pedirme matrimonio a mí, porque estaba locamente enamorada de mí y no quería que otra mujer me tuviera. Mi hijo, con toda su inocencia infantil, le contó a su madre lo que había sucedido porque estaba presente cuando ocurrió. Mi ex literalmente apareció esa noche bajo la lluvia gritando cómo podía proponerle matrimonio a ella, mi prometida, frente a nuestro árbol y que esto no era el fin de nosotros. Estoy completamente agotado en este punto. No puedo cortar el contacto porque ella es la madre de mi hijo, pero básicamente me está acosando a mí y a mi prometida. ¿Cómo puedo convencerla de seguir adelante, superar su miedo a los hombres y no forzarme a obtener una orden de restricción? ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el enlace de la bio. Estoy dejando a mi familia. Con actualizaciones. Soy el menor de 5 hermanos. Mis padres son extremadamente religiosos y, durante mi crianza, todo tenía que hacerse perfectamente en público para mantener un gran estatus social. Soy diferente de mis hermanos, pues nunca me interesó la matemática y las ciencias como a ellos. Siempre he sido el escritor, el pintor. Recuerdo que cuando tenía 13 años, hice una pintura de una paloma en un campo nevado y gané el primer lugar en la competición. Les conté a mis padres, quienes se enfurecieron porque había desperdiciado mi tiempo en algo tan inútil, cuando debería estar estudiando. Aún así, siempre saqué A en todas las materias. Mi mamá apenas habla conmigo. Siempre pareció odiarme. Y no entiendo por qué. Mi papá quemó la pintura para recordarme lo que era realmente importante antes de tomar todos mis materiales de arte. Hasta que mostrara más responsabilidad con mi tiempo. Siempre ha sido así desde que recuerdo. Trabajo a tiempo completo y, desde los 15 años, en McDonald's, ahorrando cada centavo que podía. Mi papá tomaba la mitad de mis cheques como diezmo para enseñarme cómo era ser adulto. Solicité a varias universidades, pero mis padres dijeron que no me ayudarían con la matrícula como hicieron con mis hermanos, porque pensaban que mandarme a la universidad sería un desperdicio de dinero. Entonces, me enfurecí. Estoy cansado de ser la oveja negra solo porque me gustan más las artes que la matemática y las ciencias. Y entonces los oí hablar, cuando me levanté en medio de la noche, sobre el hombre perfecto que habían encontrado y que estaba dispuesto a acogerme a través de nuestra iglesia. Estoy aterrorizado. Y por eso me voy. Tengo un buen dinero ahorrado y estoy dejando el país. Encontré un trabajo que me permite trabajar de forma remota en diseño freelance y tengo pasaporte desde niño por las vacaciones familiares en el extranjero. Solo llevo un cambio de ropa, mi laptop y documentos importantes. Los tomé de la oficina de mi papá. Reservé un vuelo que sale en 5 horas y nunca volveré. Ni siquiera llevaré mi teléfono, ya que necesito un nuevo número de todos modos. Mi mejor amiga, que Dios la bendiga, fue quien reservó todo y preparó todo, ya que no podía hacerlo sin que mis padres lo supieran. Ella también contrabandeó algunas de mis cosas más importantes que no podía llevar para guardarlas para mí. Actualización 1, mi amiga es increíble. De verdad. Estaba lista y esperándome cuando salí por la ventana para encontrarla, incluso siendo las 3 de la mañana. Ella compró mis boletos para Sudáfrica. Estoy en un cuarto de hotel. Aterricé hace solo 2 horas después de varios vuelos de conexión. En cada uno de ellos, estaba preocupado de que la aduana me rechazara o negara la entrada. Pero no lo hicieron. Aún no he dormido. Estoy muy inquieto y nervioso. Mi esperanza es conseguir la ciudadanía. Y estoy casi fluido en Zulú, ya que siempre he sido fan de los idiomas. Ya recibí un correo electrónico de mi papá, pero aún no lo he abierto. Una cosa que hizo mi amiga cuando me encontré con ella en el coche fue comprar otra maleta pequeña y me hizo transferir mis cosas a ella antes de tirar la antigua en un basurero detrás de Taco Bell. Ella estaba preocupada de que pudieran haber puesto un rastreador o un AirTag en el forro de mi antigua. Temía encontrar a alguien conocido en el aeropuerto. Pero el aeropuerto internacional de Salt Lake es enorme y no me crucé con nadie. Aún no he decidido si debo renunciar a mi ciudadanía estadounidense cuando consiga la nueva. En cuanto mi cerebro se calme un poco, empezaré a buscar apartamentos para salir del hotel. También recibí correos electrónicos de mis hermanos y tío. Hablé con una empleada del hotel. Ella tiene más o menos mi edad y nos llevamos muy bien. Ella me acompañó a un centro comercial local para comprar ropa nueva y mejor. También me dijo que siempre sacudiera mis zapatos todas las mañanas, por si acaso.
Empecé a buscar apartamentos y está bien dentro de mi presupuesto. Mucho más barato que en EU. Es impresionante. Tipo, 81 pesos por un estudio con altillo y cocina. Edición, finalmente abrí los correos electrónicos, decidiendo que era mejor enfrentarlo de una vez. El correo electrónico de mi papá estaba lleno de ira. No hay otra manera de ponerlo. Dijo que, al huir irresponsablemente como lo hice, les costó la amistad de alguien a quien planeaban presentarme. Nunca admitió que era el hombre de 53 años que básicamente me vendió para el padre, afirmó que, debido a las relaciones sociales que fueron dañadas e impactadas por mis acciones, le debo aproximadamente 85,000 pesos en reparaciones. También alega que me llevará a juicio si no pago en su totalidad en 30 días y regreso a casa, ya que obviamente no puedo ser confiable. Planeo ignorar esto, ya que creo que está faroleando. Terminó el correo electrónico con tú me perteneces y no toleraré tanta desobediencia cuando pusimos un techo sobre tu cabeza y cuidamos de ti toda tu vida. Nunca fuiste el niño que esperábamos. Es hora de compensar tus deficiencias. Te espero en casa en las próximas 2 semanas. Sí. No. Mis hermanos básicamente copiaron el correo electrónico de mi papá reprendiéndome por tirar los esfuerzos de nuestros padres en sus caras antes de huir como un cobarde. Sin ganas de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los leí por encima honestamente antes de simplemente borrarlos. No es nada que no esperara. Sin embargo, mi cuñada, que está casada con mi hermano mayor, me envió un correo electrónico separado, que solo abrí cuando recibí una notificación de que había enviado otro. Ella me dijo que estaba orgullosa de mí por haber salido de casa y que siempre supo que estaba destinado a cosas más grandes. Y que nunca se sintió cómoda con la forma en que me trataban. Que siempre me apoyará, sin importar lo que decida hacer en el futuro. Que ojalá pueda encontrar paz y felicidad. Y que espera que pueda perdonar a mi familia algún día, pero si no puedo, está bien. Que no tengo que mantener una relación con personas que no me respetan. El segundo correo electrónico era para darme el nombre de un abogado amigo de su familia que ella había contactado y le había explicado mi situación. Que él estaría dispuesto a ayudarme de forma gratuita si lo necesitaba. Y que si decidía responder a los correos electrónicos de mi familia o tomar acción legal en algún momento, estaba ahí para ayudarme. Le envié una respuesta agradeciéndole y diciéndole que no estaba listo para hablar con un abogado, pero que apreciaba que se tomara el tiempo de pensar en mí y que me mantendría en contacto. Y que me mantendría alejado de mi familia por ahora, al menos hasta que pueda procesar todo. Ella respondió diciéndome que entendía y que si necesitaba cualquier cosa, incluso solo hablar, que no dudara en contactarla. Y que si decidía buscar terapia, también podría ayudar con eso. La amo mucho. Es una de las únicas personas de mi familia que siempre me trató con amabilidad. Y me sentí muy aliviado después de leer su correo electrónico, como si al menos una persona en mi familia me amara. Es sorprendente cómo una persona puede cambiar tu perspectiva. Gracias por leer todo esto. Estoy abrumado. No sé cómo será mi futuro. Solo sé que es mucho mejor que si me hubiera quedado. No tengo intención de volver nunca. Y eso es todo lo que puedo actualizar por ahora. No sé qué más decir. Todo esto es muy nuevo para mí. La empleada del hotel, se llama Sama, es muy amable. Ella me ha estado mostrando por aquí y ayudándome a adaptarme. También me está ayudando a aprender Zulu más rápido. Estoy empezando a pensar que tal vez pueda ser feliz aquí. Todavía estoy muy asustado, pero estoy tratando de no pensar demasiado en eso. Solo estoy tratando de concentrarme en el presente y en lo que puedo controlar. Espero que todo salga bien. Realmente espero. Mi novia me dejó el día en que planeaba pedirla en matrimonio. Qué lástima que tengo el riñón que necesitas. Mi novia, Laura, de 22 años, y yo, Juan, de 25 años, teníamos una relación perfecta. La gente decía que éramos inseparables. Hacíamos todo juntos. Y nuestra vida íntima era estupenda. Hablábamos de casarnos, pero decidimos esperar hasta que ambos estuviéramos más estables en nuestras profesiones. Entonces ocurrió algo terrible. Laura tuvo un accidente automovilístico. Fue una colisión frontal y un conductor ebrio la chocó porque iba en sentido contrario en la autopista. Corrí al hospital en cuanto me enteré. Esperé en la sala de espera durante 12 horas mientras la operaban y le salvaban la vida. Los médicos dijeron que necesitaba un trasplante de riñón. Los padres de Laura y yo supimos de inmediato que uno de nosotros le donaría un riñón. Comenzamos las pruebas de compatibilidad de inmediato para ver quién sería la mejor opción. Extrañamente, yo era una mejor coincidencia que sus padres. Los médicos no quisieron operar de inmediato. Querían que Laura se fortaleciera primero. La cirugía sería dentro de 6 meses. Casi perder a Laura también me hizo comprender cuánto la amaba. No quería esperar más. Fue entonces cuando me di cuenta necesitaba pedirla en matrimonio de inmediato. Laura es verdaderamente el amor de mi vida. Salí a comprar un anillo. Quería que la ocasión fuera especial. Compré sus comidas favoritas para tener una cena romántica. Incluso alquilé un smoking. Laura me dijo que estaría en casa en 1 hora. Perfecto. Se llevará la sorpresa de su vida. 1 hora después, entré a su departamento, vestido elegantemente con la comida, las flores y el anillo. Esperaba ver a Laura relajándose en el sofá, pero no estaba allí. Entré en pánico porque Laura no podía moverse muy bien por sí misma. Llamé a sus padres, ya que sabía que serían los únicos que podrían haberla llevado a algún lugar. Su madre contestó y me estaba gritando. Me dijo que Laura no quería hablar conmigo. Mi corazón se hundió en el estómago. Pasé los siguientes días apenas durmiendo, preguntándome qué había pasado. Cuidé de ella cuando estuvo enferma. Incluso le ofrecí mi riñón. ¿Cómo podía hacerme esto? Finalmente, sonó el teléfono. Era Laura. Me dijo que su accidente la hizo darse cuenta de que, aunque me amaba, no creía que yo fuera la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Dijo que era perezoso, poco atractivo, descuidado y aburrido. No podía creer lo que estaba escuchando.
Después de preguntar si aún podíamos ser amigos, también preguntó si todavía estaría dispuesto a donar mi riñón. Fue entonces cuando reveló que su familia había estado hablando con sus médicos y descubrieron que no serían buenos donantes, considerando su salud y otros factores. Le dije tajantemente, no, no donaré mi riñón. Había arruinado mi vida. Empezó a llorar, suplicándome que yo era el único que podía salvarla. Antes de poder escuchar más de su conmovedora historia, le colgué. ¿Soy el malo? ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el enlace de la bio. Le dije a mi esposa que dejara de hacer todo acerca de ella y su embarazo. Tenemos 39 años y hemos estado casados durante más de 15 años. Inicialmente, decidimos tener hijos, pero nos sorprendió un bebé que nacerá en diciembre. Mi esposa no había estado embarazada en 5 años, por lo que esto fue un evento significativo para ambos. Es comprensible que esté emocionada y hable constantemente al respecto, compartiendo la noticia con todos, lo cual está bien. Sin embargo, se convierte en un problema cuando lo menciona en situaciones inapropiadas. Por ejemplo, hubo un incidente trágico en nuestra ciudad en el que un niño falleció en un accidente de atropello y fuga durante una vigilia. Mi esposa dijo algo como, estoy tan agradecida de que nuestro bebé esté bien. No podría vivir conmigo mismo si esta vigilia fuera por uno de nuestros hijos o el bebé. Sea ciencia cierta que algunas personas la lastimaron porque nos lanzaron miradas sucias y se burlaron. Amo a mi esposa, pero hay cosas que simplemente no se deben decir, especialmente cuando una pareja está de luto por la pérdida de su hijo. Sin embargo, esta publicación no se trata de esa situación. Se trata de algo completamente distinto. Mi hermano se casó con una mujer que emigró de Irán hace un poco más de 8 años. Es una mujer encantadora y está contenta de formar parte de la familia ahora. Si alguno de ustedes conoce los eventos en Irán, pueden hacerse una idea de hacia dónde va esto. Mi cuñada ha estado muy ansiosa y ha tenido crisis nerviosas porque no ha podido comunicarse con algunos de sus familiares. Ha estado llorando, sin comer, sin ducharse, etc. Incluso se cortó todo el pelo para mostrar su apoyo. Pero mi cuñada realmente necesita ver que su familia está bien. Mi esposa y yo fuimos allí, llevamos algunas comidas, y mi hermano y yo planeábamos darles un día de spa mientras comían. Mi cuñada comenzó a llorar en silencio, y mientras mi hermano la consolaba, mi esposa dijo, hermana, sé cómo te sientes. Este embarazo ha sido difícil. Es difícil comer y me preocupa que algo pueda salir mal debido a mi edad. Pero ambas lo superaremos. Ahora vamos al salón y hagamos algo con ese pelo. Mi esposa tenía una sonrisa genuina en el rostro. Mi cuñada comenzó a llorar aún más. Les pedí disculpas, saqué a mi esposa de su casa y me subí al auto furioso. Mi esposa notó que estaba molesto y preguntó por qué. Le dije, deja de hacer todo acerca de ti y este embarazo. Tu hermana tiene terrores nocturnos debido a lo que está sucediendo en su país. Preocupada de que sus propios familiares estén en peligro. Y tú vas y comparas su problema y tu embarazo juntos. Mi esposa trató de explicar su razón, diciendo que solo estaba tratando de hacerla sentir mejor. ¿Cómo iba a hacerla sentir mejor comentando sobre su pelo y comparando tu embarazo con los eventos en Irán? Mi esposa continuó insistiendo en que no hizo nada mal, pero hay un momento y un lugar para todo. Mi esposa se fue a casa de sus padres y he estado recibiendo llamadas de mis suegros acusándome de no preocuparme por el embarazo de mi esposa. Actualización 1. No pensé que volvería a este sitio web. Vi muchos de sus comentarios y tomé todos los consejos. Me senté, hablé con ella, entendí su punto de vista, tal vez la hice evaluar y volvimos a como solíamos ser. Bueno, eso no va a suceder. Descubrí noticias devastadoras de nuestra hija de 14 años y estoy considerando si debo seguir luchando por este matrimonio. Ella me fue infiel, mi esposa, mi compañera en el crimen, mi mejor amiga, la madre de mis hijos. Y ahora ni siquiera estoy seguro de si son mis hijos. No le he dicho a mi esposa que se dé su aventura. Sinceramente, no quiero. He estado con ella durante tanto tiempo que no sé si puedo vivir sin ella. No sé cuánto tiempo ha estado viéndose con este hombre. Espero que solo haya sido un par de veces porque eso será más fácil de superar. Estoy tratando de mantenerme en pie por mi hija de 14 años, pero es difícil. Cada vez que tengo un momento a solas, tengo una crisis. No entiendo qué hice para que ella hiciera esto. Pensé que era un buen esposo, un buen padre y un buen amigo. Resulta que puede que no haya sido ninguna de las anteriores. Descubrí la aventura hace unos días gracias a mi hija de 14 años. Le he asegurado que no pasa nada. Y le explicaremos a su madre y a mí. Estoy pensando en decirle simplemente que su madre y yo tenemos una relación abierta para mantener esto en secreto, para que no parezca que me engañó. He estado pasando por las mociones. Mi esposa sigue con sus padres y apenas me habla. Ahora sé por qué. Tal vez si le digo que se dé su aventura, ella volverá a casa. Tenemos una buena vida juntos. Somos buenos juntos. Siento que estoy divagando. Si esto le pasara a mi hermano y descubriera que su esposa le fue infiel y hablara como yo lo estoy haciendo ahora, lo sacudiría y lo pondría en su lugar. He visto películas sobre el tema, he oído hablar de ello e incluso he visto programas en los que la pareja habla de cómo superar la infidelidad. Solía pensar que eran estúpidos. Simplemente divorciate. Nunca perdonaría a mi esposa si me fuera infiel, pero ahora estoy en la misma situación y sueno igual que ellos. Por lo que he visto hasta ahora, solo fue emocional y el intercambio de fotos explícitas. Pero mi hija tomó muchas fotos y solo he visto unas 4 hasta ahora. Hay al menos 30. Siento que si veo el resto de estas fotos, confirmará que ella pudo haber tenido esta aventura durante mucho tiempo. Mis hijas podrían ni siquiera ser mis hijos si hago público esto. No solo daría un vuelco a mi mundo. También afectaría a mis hijas. No quiero herirlas así. Solo como cuando mi hija está cerca de mí para mantener la fachada de que todo está bien. Pero cuando está lejos, estoy vomitando y temblando. Esto no es solo una relación de secundaria. Esta es la mujer con la que construí una vida.
Sé lo que debo hacer, pero no quiero. Actualización, los gemelos no son míos, y el recién nacido tampoco. Confronté a mi esposa. Estaba arrepentida, pero no se arrepiente. Ella ama a este hombre. Sus padres sabían de la aventura. Descubrieron mucho antes que yo. Los ayudaron al permitir que mi esposa y su amante se encontraran en su casa. ¿Por qué sus padres la ayudaron en lugar de ser personas decentes? No querían arriesgarse a ser humillados. Los padres, básicamente toda la familia, están muy involucrados en la iglesia de nuestra ciudad. Tampoco querían separar a los gemelos de su verdadero padre. Mi hija de 14 años y mi hija de 10 años están viviendo con mi hermano y mi cuñada. No tengo la fuerza para cuidar de ellas en este momento. Odian a su madre y se niegan a hablar con ella. Ambas están en terapia. Yo también. Intenté llevar a los gemelos para que estuvieran con sus hermanas, pero mi esposa puso mucha resistencia. Estoy seguro de que su amante está con ella en este momento. Vi su auto dirigirse hacia la casa de mis suegros cuando me fui. El amante también estaba casado. He estado en contacto con su esposa y ella dice que va a pedir el divorcio. No le he preguntado si el amante ha intentado arreglar las cosas. Y francamente, no me importa. A él. Esa es mi esposa. A mis estúpidos suegros. Siempre pensé que los suegros eran unos pringados. De todos modos. Me alegra que los estén marginando a todos. Mi suegra me llamó llorando, queriendo que aclare la situación. Mi suegro quería que arreglara las cosas, pero simplemente le pregunté si estuviera en la misma situación, ¿intentaría arreglar las cosas? Respondió con silencio antes de colgar. Mi esposa ha estado tratando de comunicarse conmigo, pero me niego a responder. Me siento un poco feliz viendo lo frenética que está por contactarme. No sé qué quiere y no quiero hablar con ella en un futuro cercano. Sé que eventualmente tendré que hacerlo. Antes de conocer los resultados, estaba listo para llevarla a la corte y obtener la custodia de los gemelos. Soy patético. Ir a trabajar es un desafío. Mis compañeros de trabajo me miran con lástima. Ni siquiera hago la compra. Puedo sentir a todos mirando y susurrando. He perdido alrededor de 15 libras desde que salió a la luz todo esto. Apenas duermo. La terapia no está ayudando. Este ha sido el peor año de mi vida. Desearía haberme callado en el coche hace unos meses. Si lo hubiera hecho, estaría disfrutando del tiempo con un recién nacido y decorando la casa. La casa está en silencio. Debería estar llena de vida. Con mis hijas riendo o discutiendo. Debería estar cambiando pañales. Debería estar escuchando a mi esposa tratando de superar a Mariah Carey. La casa debería oler agradable y ser cálida. Los pañales sucios deberían estar en una bolsa de basura esperando ser tirados. Debería estar sonriendo y riendo. Esta casa debería estar llena de felicidad y vida. Ahora solo se llama vacía y silenciosa. Todo lo que hice fue en vano. Tuve una infancia triste. Quería una adultez feliz. Parece que nunca puedo ganar. Siempre pierdo. No me siento como un hombre. Ni siquiera me siento humano. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. ¿Cuál chisme perturbador resultó ser cierto en tu escuela? Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, tuvimos una nueva profesora que se unió al cuerpo docente para enseñar salud y educación doméstica. Tenía unos 26 años y era muy atractiva. Todo el mundo hablaba de la nueva profesora guapa. Como era el presidente de la clase de último año, necesitaba un nuevo consejero desde que mi consejero anterior se jubiló al final de mi tercer año. Cerca de 2 semanas después, el director me llamó a su oficina y me informó que la nueva profesora guapa sería nuestra nueva consejera de clase durante el resto del año. Como resultado, pasamos mucho tiempo juntos en la escuela y fuera de ella, organizando y realizando varios eventos para recaudar dinero para el viaje de graduación, fiestas y excursiones. Pronto, comenzaron a circular rumores de que ella y yo estábamos involucrados románticamente. Eso era completamente falso. Puedo decir que ella nunca actuó de manera inapropiada conmigo o insinuó algo que me hiciera pensar que tenía planes de cualquier tipo de actividad física o sexual. Ella era una consejera fantástica y siempre fue solo eso, una consejera de clase. Pasé el resto del año negando esos rumores con amigos, profesores y padres. Incluso fui interrogado por mi entrenador de lucha libre el día anterior a la competición del distrito. Ella y yo nos reímos de eso en la graduación, ya que ella tuvo que enfrentarse a preguntas similares de otros profesores y del director. Ella me confió que había presentado su renuncia, pero el director no la aceptó y dijo que creía en ella y se aseguraría de que el rumor fuera desmentido. Luego, me gradué y fui a mi año en West Point, olvidando toda la situación en West Point. El primer año se llama año de licencia en lugar de primer año. El primer semestre de mi año estaba siguiendo su curso normal, sin eventos inusuales que valiera la pena mencionar, hasta el último mes. Luego, a principios de diciembre, el tema de mi consejera de clase de la escuela secundaria resurgió. Una noche, mientras estaba estudiando, hubo un golpe en mi puerta en el alojamiento. Un capitán del ejército regular entró y me dijo que me presentara inmediatamente en su oficina, ya que había una llamada para mí del departamento de policía de Dover. En ese momento, inmediatamente supuse que era mi hermano haciendo una broma, ya que él era capitán en el mismo departamento de policía y me estaba esperando al teléfono. Como mi oficial de entrenamiento estaba justo detrás de mí, atendí el teléfono como nos enseñaron, cadete Koch hablando. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Inmediatamente reconocí la voz del otro lado. No era mi hermano, sino un amigo cercano que conocía desde hacía más de 15 años. Él dijo, Steve, espero que todo vaya bien ahí, pero no tengo tiempo para tonterías. Necesito grabar esta llamada y hacer algunas preguntas. ¿Estás de acuerdo en ser grabado y permitir que preste juramento para que esto sea oficial, y si más tarde se prueba que algo de lo que dijiste es falso o engañoso, puedes estar sujeto a cargos criminales y se emitirá una orden de arresto contra ti? Su nombre era Bill, pero todos nos llamábamos Woody.
Dije, Buddy, ¿esto es alguna especie de broma? ¿Quién te puso en esto? Porque estoy a punto de entrar en pánico, ya que no tengo ni idea de lo que se trata. Mi mente estaba corriendo tan rápido, tratando de adivinar y procesar lo que podría llevarme a ser expulsado de West Point por algo sobre lo que no tenía la menor pista en ese momento. Buddy respondió, no es broma, y este es un caso muy serio que estamos investigando, relacionado con un comportamiento inapropiado entre un adulto y un menor o menores, con posibles actividades desagradables o agresión, consensuadas o no. Fue entonces cuando supe exactamente de qué se trataba. Dije, puedes continuar, Buddy. Estoy de acuerdo y responderé a cualquier pregunta que tengas. Básicamente, tuve que repetir sus palabras, casi como si estuviera prestando juramento como testigo que iba a declarar en el tribunal. Las preguntas se centraron todas en la joven consejera de clase con la que trabajé durante mi último año. Me mantuvieron en el teléfono durante 1 hora, haciendo todas las preguntas imaginables y, a continuación, haciendo las mismas preguntas de manera diferente. Respondía todas de forma honesta y franca, pero, en la marca de la hora, estaba empezando a impacientarme, ya que parecía que estaban en una verdadera casa de brujas y continuarían haciendo preguntas hasta obtener una respuesta que les gustara. Entonces, dije, señores, pueden continuar haciéndome estas preguntas en cualquier orden o formato que deseen, pero puedo garantizar que mis respuestas no cambiarán, ya que son verdaderas. Y nunca hubo un momento en que mi ex profesora actuara de manera inapropiada frente a mí. Ella siempre fue completamente profesional y nunca insinuó nada que cruzara la línea entre profesora y alumno. Después de esta declaración, no tenían más preguntas y me dijeron que volverían a ponerse en contacto conmigo si necesitaban más información. Mi oficial de entrenamiento se dio cuenta de que estaba visiblemente conmocionado, así que conversamos durante 1 hora más y le conté todo sobre la situación. Nunca tuvo que preguntarme si estaba siendo sincero, porque todos los cadetes se adhieren a un estricto código de honor que forma parte de quienes somos. Ese código afirma que un cadete no debe mentir, hacer trampa o robar, ni tolerar a quienes lo hacen. Me dijo que manejé la situación de manera profesional y que puedo mantener la cabeza alta si algún día vuelvo a casa de visita. Y eso fue todo. Volví a mis estudios y me preparé para los exámenes finales y fui a un breve receso de Navidad. Fue entonces cuando descubrí que mi profesora, mi consejera de clase, había sido declarada culpable de tener una relación con alguien en la clase de último año actual. Esa relación aparentemente involucraba intimidades en la cama. Parece que el estudiante salió por ahí presumiendo ante todos de que estaba teniendo un romance con una profesora atractiva. No sé si era verdad o si lo inventó. Lo que es cierto es que fue despedida de su trabajo y nunca más pudo enseñar. Tuvo que registrarse como agresora sexual por el resto de su vida. Ella perdió todo, familia, amigos, dinero, pertenencias y tuvo que cumplir una condena como reclusa en una institución correccional estatal. Si me preguntas lo que pienso, no lo creo. Conocí al chico que supuestamente estaba en una relación con ella. Era un completo idiota. Hablador, poco inteligente, nada atractivo. Y, sobre todo, era un mentiroso y contador de historias que diría cualquier cosa si pensaba que parecería genial. Deseo poder haberlo encontrado y interrogado a mi manera. Mi suposición es que las cosas podrían haber terminado de manera diferente, pero nunca tuve la oportunidad de encontrarlo y las cartas que jugó se revelaron. Aquí es donde la historia se pone un poco complicada. Pasaron semanas y no podía soportar la injusticia sufrida por ella, así que tuve que hacer algo. Pude localizar la institución a la que fue enviada y cuándo sería liberada. Entonces, conduje hasta allí y esperé a que saliera con la esperanza de que estuviera dispuesta a hablar conmigo. Le hice señas desde el coche y ella me reconoció inmediatamente y entró en mi coche sin hacer preguntas, casi como si me estuviera esperando. Avancemos a cuando llegamos a mi casa. Ella me contó cómo fue injustamente acusada y lo que no. Pero luego me dijo que siempre tuvo sentimientos por mí, pero no quería que las cosas se pusieran extrañas, ya que yo era muy joven en ese momento. Mariposas revoloteaban en mi estómago en este punto, porque realmente quería comenzar una relación con ella, pero sentía que sería extraño. Sin pensarlo, me incliné y la besé. Fue solo un beso rápido. Nada más. Ella sonrió, soltó un gran suspiro de alivio y se sentó en mi regazo. Y terminamos involucrándonos románticamente durante unos minutos y, finalmente, consumamos el acto. Actuamos como si nada hubiera pasado. Ambos reímos un poco. Luego, preparé la cena para nosotros y nos sentamos a la mesa. Realmente me preocupo por ti, me dijo. No sé si debo decirte esto, pero te lo mereces. Estaba confundido en este punto, pero ella había hecho algunas investigaciones sobre mi archivo y descubrió que fui adoptado cuando era muy joven y que mis padres no eran mis padres biológicos. Me mostró una foto de mi certificado de nacimiento y tenía el mismo apellido que el suyo. Nunca voy a perdonar a nuestros padres por abandonarte así, me dijo. Nuestros padres. Mi cabeza latía. Necesité un segundo para entender lo que estaba pasando, hasta que todo quedó claro cuando me dijo, soy tu hermana, tonto. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. Estudiantes, ¿cuál es la cosa más loca que han visto intentar hacer a un profesor? Mi profesora de inglés intentó reprobar a la mitad de la clase después de perder nuestros trabajos, así que la ayudé a jubilarse temprano. Tenía una profesora de inglés llamada señora López. Le gustaba llamarse a sí misma la doctora López, a pesar de no tener un doctorado, y era una mujer mala que odiaba todo y a todos. Era fea por dentro y por fuera, para que tengan una imagen mental de cómo era. Su rostro se caía tanto que parecía que tenía un derrame perpetuo. Había alrededor de 2 pies entre sus cejas y sus ojos. Imaginen a Úrsula y Cruella de Vil teniendo un hijo, y luego ese hijo teniendo un bebé con el diablo. Así obtienen a la señora López. Ninguno de los otros profesores de inglés le caía bien. No había nada que ellos ni la administración pudieran hacer debido a su antigüedad. Eso, hasta que me convertí en su estudiante.
Su estilo de enseñanza incluía, pero no se limitaba a gritar a los estudiantes, menospreciarlos con insultos tontos, hacernos leer por nuestra cuenta en medio de la clase y expulsar a los estudiantes que se quedaban dormidos, para luego quedarse dormida ella misma en su escritorio. No dejaba que las alumnas fueran al baño por razones muy obvias y perdía los trabajos de los estudiantes, para luego acusar a los estudiantes de no haber entregado sus trabajos. Esta última parte cruzó la línea para mí. Verán, no era un estudiante brillante y estudiaba inglés, así que siempre jugaba bien mis cartas. Hice amigos con todos. Estudiantes y profesores incluidos. Así que cuando tenía dificultades y no podía hacer algo por mí misma, dejaba que mi encanto me salvara y aprovechaba los meses en los que fui amable con todos. Sin embargo, nadie podía ser amigo de la señora López. Intenté ser educada. Fui recibida con grosería. Intenté preguntarle cómo estaba su mañana. Fui recibida con silencio y miradas muertas. Intenté preguntar cómo podía mejorar mis habilidades de escritura, pero ella me dijo que no estaba dispuesta a ayudar. En la primera semana de clase, supe que había encontrado un rival. Así que a mitad del semestre, estábamos trabajando en un gran trabajo de investigación. Sin embargo, al día siguiente de la fecha de entrega, la señora López tuvo que ir a Illinois por asuntos familiares durante 2 semanas. Tengan en cuenta que entregamos nuestros trabajos en mano y en Jonathan.com para verificar el plagio. No era gran cosa. No recibiríamos nuestras calificaciones por un tiempo, pero al menos no tendríamos que lidiar con sus tonterías. O eso pensábamos. Algunos días después de su regreso, solo alrededor de la mitad de los estudiantes recibieron sus trabajos. La otra mitad, incluyéndome a mí, estábamos sentados allí mirando y esperando, pensando que ella volvería a su escritorio y sacaría los trabajos restantes para devolverlos a los estudiantes. Pero no, nos dijo que sacáramos nuestros libros de texto y empezáramos a leer Beowulf. Algunos estudiantes, incluyéndome a mí, que no recibieron sus trabajos, intentaron interponerse e investigar sobre nuestros trabajos. Ella respondió de vuelta diciendo, deberían haberlos entregado cuando debían. Al unísono. Respondimos, lo hicimos. Por supuesto, ella lo niega. Y en pocos días, nuestras calificaciones bajan enormemente. Al final del periodo de calificación, nuestra boleta de calificaciones muestra una gran F en inglés. Todos estaban furiosos. La peor parte fue que si obtenías una calificación por debajo de C, te trasladaban al nivel inferior de inglés al final del semestre. Entre el cero del trabajo que representaba casi la mitad de nuestra calificación y solo unas semanas restantes en el semestre, casi la mitad de la clase estaba destinada a reprobar. La mayoría de los estudiantes estaban felices de salir de su clase. No había mucho que pudieran hacer. Pero yo fui cuidadosa. ¿Recuerdan los métodos de enseñanza que mencioné anteriormente? Bueno, la señora López pensó que, porque estábamos en un salón de clases sin cámaras, su comportamiento no estaba siendo grabado. Estaba completamente equivocada. Desde la segunda semana, comencé a grabar audio en mi teléfono todos los días. Desde el momento en que entraba en la clase hasta el momento en que salía. Todos los días grababa todos sus ataques personales a los estudiantes. Cuando se quedaba dormida, sacaba mi teléfono y la grababa, mis súplicas de ayuda para mejorar y su negativa a ayudar tampoco se quedaban fuera. Todos los días volvía a casa, cortaba el audio para conservar las partes buenas y todos los días mi colección de información sobre ella crecía. ¿Y recuerdan que mencioné que usamos Jonathan.com, además del papel? Me coordiné con todos los demás estudiantes que iban a reprobar para tomar capturas de pantalla de todos los recibos de entrega y enviármelos como prueba de que habían entregado su trabajo. Cuando decidió reprobarme por su error, desató el infierno sobre sí misma. Fui directo a la administración y programé una conferencia de padres, maestros y administradores. Una semana después, mis padres, el director, el consejero escolar, el jefe del departamento de inglés y la señora López estaban todos presentes. Comencé explicando cómo ella había perdido la mitad de los trabajos de la clase y la mayoría de nosotros habíamos reprobado por eso. Ella lo negó y nos acusó nuevamente de entregar nuestros trabajos tarde, así como de hacer trampa y muchas otras mentiras. Permanecí tranquila y simplemente saqué una carpeta que contenía todas las capturas de pantalla de mi mochila y se la entregué al director. Luego se la pasó al jefe del departamento de inglés, que luego le pidió a la señora López que lo explicara. Instantáneamente se puso roja y comenzó a tartamudear antes de poder decir alguna palabra. Dije, eso no es todo. Escuchen esto. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir los momentos más destacados de la temporada del semestre. Mientras tanto, miraba fijamente a los ojos de la señora López mientras trataba de contener una sonrisa. El suspense en la habitación habría matado a Jason Statham. Después de que terminó el audio, el director me miró y dijo, creo que hemos visto suficiente y me pidió que me fuera. Me senté fuera de la sala de conferencias, saboreando los gritos apagados a través de las paredes. Estoy bastante seguro de que escuché a mi papá decir las palabras maldita basura, pero no quiero señalar con el dedo. La conferencia de padres y maestros fue un viernes. Entré a la clase el lunes siguiente y vi un escritorio vacío y una profesora sustituta que todos reconocíamos y queríamos. En general, calificaría la experiencia. Un octubre de 10, documentaría todo de nuevo. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el enlace de la bio. Nuestro maestro de la escuela era un gran racista, así que nos rebelamos. Cuando regresamos a la escuela para el nuevo año escolar, no pasó mucho tiempo hasta que los rumores comenzaron a correr por la escuela de que había varios nuevos profesores, un profesor de francés, un profesor de ciencias, un profesor de historia y un profesor de matemáticas. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se centraran en el profesor de matemáticas debido a su actitud arrogante. Los rumores comenzaron con la expectativa de que esperaba que los estudiantes de séptimo grado comprendieran las matemáticas a nivel universitario y decía que si no podían entender eso a esta edad, no llegarían a ninguna parte en la vida. Pronto, los rumores se convirtieron en acusaciones de que el profesor era prejuicioso.
Claro, había algo de prejuicio entre los estudiantes en ese momento, pero era leve en comparación con lo que este profesor comenzó a hacer durante la inscripción a las clases. El profesor omitía preguntar si había estudiantes afrodescendientes en la clase o si el estudiante estaba presente. Miraba al estudiante y luego lo marcaba como ausente. Incluso vi al profesor negar la entrada a un estudiante asiático y decirle que no era un estudiante y que no tenía sentido enseñarle. Incluso estudiantes que no eran claramente de ascendencia extranjera eran menospreciados. Cosas como cuando un estudiante hacía una pregunta, él simplemente suspiraba y le decía que no tenía sentido responder la pregunta porque no aprenderían nada de la respuesta. A medida que el profesor se iba asentando en su puesto, las quejas llegaban a la oficina principal. Sin embargo, no sucedía nada para disciplinar al profesor. Varios estudiantes incluso dijeron que, cuando iban al mostrador de recepción para entregar un formulario de queja, veían como el recepcionista lo colocaban en una gran pila que parecía ser de otros formularios de queja. Había el sonido de una trituradora funcionando a plena vista. Después de un mes de quejas y nada sucediera, toda la población escolar estaba harta. Incluso los matones de la escuela se sorprendieron por lo que estaba sucediendo y se pusieron del lado de los otros estudiantes. Incluso dejaron de intimidar a sus víctimas. Entonces, de repente, toda la población estudiantil se unió. Al principio, hubo un boicot a las clases de este profesor pesadilla. Cuando el director preguntó por qué los estudiantes no iban a sus clases y le explicaron por qué, no enfrentó a Pasadena Teacher cuando le preguntaron por qué sus estudiantes no asistían a sus clases. Su respuesta fue algo así como son solo idiotas que no quieren aprender. No tiene sentido tratar de enseñarles. Después de otra semana de boicot a sus clases y sin que sucediera nada, el resto de la lección de matemáticas comenzó a ser boicoteada. Esto llevó a otros profesores de matemáticas a pedir al profesor Pesadilla que enseñara adecuadamente, pero él los ignoró y volvió a culpar a los estudiantes. Después de varios días más, un estudiante simplemente calificó el aula del profesor Pesadilla y cambió las sillas a otras aulas, donde continuamos nuestra educación de la mejor manera posible. Luego, al profesor Pesadilla se le asignó patrullar durante el recreo. Su actitud arrogante y su puro prejuicio se mostraron una vez más. Teníamos un área cercada que llamábamos las canchas de tenis, pero en realidad era un área multiusos para la educación física. Bueno, si algunos estudiantes traían una pelota para jugar un rápido partido de fútbol de 5, y el profesor veía que ciertos estudiantes estaban jugando, los expulsaba de las canchas con amenazas de detención, diciendo que estaban robando un deporte británico. O cuando los estudiantes estaban en fila para la cafetería, él movía a los estudiantes de ascendencia extranjera hacia el final de la fila y se negaba a permitir la entrada a cualquier estudiante hasta que se movieran. Luego, de repente, al final de un día, había una multitud en el estacionamiento del personal. A la mañana siguiente, los rumores sobre el profesor Pesadilla eran que todos los neumáticos de su coche estaban desinflados, no cortados, solo desinflados. Debe haberle llevado mucho tiempo inflarlos de nuevo. Sin embargo, esto resultó en un informe que circulaba por la escuela de que los vándalos serían atrapados y castigados. Sin embargo, ¿cómo podrían hacerlo? Aunque había cámaras de seguridad observando la zona, ¿cómo podía un video en blanco y negro distinguir a ciertos estudiantes en medio de más de 200 estudiantes con el mismo uniforme escolar? Bueno, el profesor Pesadilla acusó principalmente a los estudiantes de ascendencia extranjera de haberlo hecho. Pero los rumores entre los estudiantes se extendieron discretamente de que en realidad fueron los matones los que lo hicieron. Ninguno de los estudiantes estaba dispuesto a delatarlos al personal. Bueno, el profesor no se detuvo y siguió culpando a ciertos estudiantes y menospreciando a los demás. Unos días después, hubo una solicitud que circulaba discretamente para que los estudiantes regresaran a la escuela a las 6 de la tarde para algo divertido. El día después de que el profesor Pesadilla regresara a su coche y viera que sus neumáticos estaban bien, sonrió al verlo y subió al coche. Sin embargo, nuestro maestro de la escuela era un gran racista, así que nos rebelamos. Tuvo dificultades para encender su coche hasta que hubo un fuerte estruendo y el coche rugió con fuerza. Varios estudiantes se fueron. Aparentemente, su escape se obstruyó, pero el reloj no se detuvo una vez más. Los informes de la escuela decían que los vándalos serían castigados. El profesor Pesadilla continuó culpando a ciertos estudiantes y menospreciando a otros. Para ese momento, el periódico local ya había sido informado sobre el profesor Pesadilla, y cuando el periódico vino a obtener más información, la escuela les dijo que eran solo estudiantes molestando a un profesor que no les gustaba. Esto resultó en un artículo de media página la semana siguiente que decía solo eso, sin mencionar lo que realmente estaba sucediendo. Esto enfureció aún más a la población estudiantil. Luego, hubo otra solicitud para una reunión a las 6 de la tarde. Al día siguiente, el profesor Pesadilla llegó a su coche solo para descubrir que sus neumáticos habían sido desinflados nuevamente. Pero eso no fue todo. Cuando conectó su bomba de aire al encendedor del coche y trató de inflar uno de los neumáticos, descubrió que la bomba no se encendía. Se sentó en el asiento del conductor y comenzó a gritar que su batería debía estar descargada. Eso fue solo la mitad de la historia. Cuando abrió el capó, gritó aún más. Aparentemente, todos los cables y la mitad de las tuberías habían sido desconectados. No solo eso, la correa de distribución de goma también estaba cortada. Su escape también estaba completamente obstruido esta vez. Esta vez, la oficina principal dijo que toda la escuela tenía detención y nadie saldría por una hora después de la escuela todos los días a menos que los vándalos se presentaran. Bueno, esto no fue bien recibido. ¿Cómo pueden tan pocos miembros del personal detener a toda la población estudiantil de más de 500 personas para que no salgan por las salidas? Incluso cerrar las puertas no funcionaría, ya que eventualmente hubo amenazas de incendiar las aulas, lo que significaría que, por razones de salud y seguridad, se verían obligados a evacuar la escuela. La siguiente semana, algunas personas con traje llegaron y comenzó una investigación. Primero, entrevistaron al personal de arriba a abajo. Al principio les dijeron que la culpa era de los estudiantes. Pero a medida que bajaban, el profesor comenzó a contarles lo que estaba sucediendo. Luego llegó el turno de los estudiantes para ser entrevistados.
Bueno, simplemente ingresaron a clases al azar y les hicieron preguntas a toda la clase. La semana siguiente, el profesor Pesadilla nunca regresó. No pudieron conseguir un reemplazo a tiempo. Así que durante el resto del año, hubo un profesor sustituto de matemáticas. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. Mi cuñado le dio a mi hermanita con discapacidad una dura lección de la realidad que la hizo colapsar. Mis padres tienen 3 hijos, María, yo y Carla. El problema es que, cuando Carla nació, tenía algún tipo de condición médica que llevó a los médicos a creer que no sobreviviría en absoluto. Pero mis padres nunca se rindieron. Gastaron dinero y tiempo en su tratamiento. Y ocurrió un milagro. Sobrevivió, pero ahora tiene deformidades cerebrales que dificultan su capacidad para socializar y no es consciente de nada. Desde entonces, han consentido en exceso a Carla. Siempre tenía que tener cosas buenas. Yo en su mayoría usaba las prendas que eran de mi hermana mayor, lo cual no me importaba, pero era molesto ser el hermano del medio siempre ignorado. Pero mi hermana María se quedaba con la mayor parte. María era la mayor y la cabeza de turco. Por alguna razón extraña, Carla siempre estaba en competencia con María, y estoy seguro de que mis padres también las enfrentaban entre sí. Siempre se esperaba que María se comportara y nunca se quejara, mientras que Carla era una malcriada. Si María tenía una casa de muñecas, Carla tenía una casa de muñecas aún más grande. Si María hacía algo bueno, mis padres simplemente decían buen trabajo y seguían con sus vidas. Pero si Carla ganaba incluso un trofeo de participación, básicamente hacían una fiesta. Desde entonces, María ha estado caminando con pies de plomo alrededor de mis padres. Siempre estaba castigada, y ni siquiera podíamos quejarnos de que Carla nos estaba acosando porque es una niña especial. Carla también era terrible conmigo. A menudo me maltrataba e incluso robaba todas mis cosas, y mis padres no hacían nada. Y como mencioné, Carla siempre estaba en competencia con María. Si María quería participar en la música, Carla también quería. Recuerdo que María dijo en la escuela secundaria que le gustaba a alguien. ¿Qué hizo Carla? Besó a ese alguien frente a María. Mis padres ni siquiera ahorraron lo suficiente para la universidad para ninguno de nosotros. Pero afortunadamente, María obtuvo una beca. Yo tuve que sacar un préstamo. La gota que colmó el vaso para María fue cuando estaba saliendo con un chico en la universidad. Lo trajo a casa cuando estaban de vacaciones. Sorprendió a Carla y a él haciendo algo inapropiado en el sótano. Fue un gran problema. Mis padres regañaron a Carla, pero después de unos días, simplemente dijeron, pasó. Sería incorrecto separar a estos enamorados. Eso fue todo para María. Les gritó que había soportado su abuso todos estos años, pero no más. Cortó el contacto. Hubo mucha tensión. Algunos de mis tíos y tías estaban divididos. Carla fue igual de desvergonzada que siempre y comenzó a salir con el ex de María. María finalmente superó eso y conoció a un buen chico y se casó. Invitó a nuestros padres, pero no a Carla. Nuestros padres no fueron, pero yo sí. Ahora está embarazada de su primer hijo. Mis padres se pusieron en contacto con ella y, aunque María estaba escéptica, aceptó reconciliarse. Así que nuestra familia tiene esta gran cena una vez al año en su casa a la que están invitados todos los parientes y primos. María vino con su esposo, Juan. Carla también estaba allí con su esposo. Las acciones de María. Durante la noche. Noté que Carla intentaba acercarse a Juan, pero él la apartaba. Cuando llegó la hora de la cena. Mis padres brindaron. Luego, Carla se levantó y dijo que era tan afortunada de estar allí y que casi murió cuando era joven. Algo que repitió una y otra vez buscando lástima. Luego se dirigió a María y dijo, hermana, sé que debe ser difícil para ti, porque tu ex ahora es mi esposo, pero gracias por la bendición. Sé que debe ser difícil para ti estar aquí sabiendo lo difícil que fue competir conmigo. Pero aplaudo tu valentía. Fue en ese momento que Juan se levantó y gritó a Carla, diciendo cómo se atrevía a insultar a su esposa. ¿Quién se cree que es? Luego comenzó una avalancha de palabras. Solo estoy parafraseando. ¿Crees que eres tan especial porque fuiste un bebé milagro? Adivina que, yo también fui un bebé milagro. Pero no grito como tú. Eres tan patética, mujer, que la única realización en tu vida es algo que fue accidental. ¿Qué más tienes para mostrar? Todo lo que tienes fue básicamente prestado de mi esposa. Incluso tu patético esposo, que pasó toda la noche coqueteando con cada prima en esta habitación. Eres tan molesta. Ni siquiera tu esposo te quiere. ¿Sabes cuál es la verdad? No tienes nada y no eres nada. Eres tan desvergonzada y patética que intentaste coquetear conmigo. Ya conseguiste al ex de ella. Y ahora quieres al esposo de ella. Preferiría morir antes que estar con una mujer como tú, cuya personalidad no vale más que una bolsa de papel. Siempre has tenido celos de mi esposa porque siempre supiste que nunca serías tan increíble como ella. Por eso le robaste. Porque esa era la única forma en que podías tener lo que ella tiene. Carla estaba llorando. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. Esperaba que mi familia pagara mi cena de cumpleaños, pero no lo hicieron, y no pude comer. Ayer cumplí 18 años. Durante los últimos 6 años, como un reloj, todos los días de mi cumpleaños íbamos al mismo lugar a cenar y siempre pedía lo mismo. Para aquellos que estén un poco confundidos, tengo toque extremo y autismo de alto funcionamiento. Lo que significa que estoy muy regulado y me gusta que las cosas sigan siendo como siempre han sido. Volviendo a la historia. Cada año en mi cumpleaños íbamos a Applebee's. Lo primero que pedía era el bistec y camarones a la parmesana con un lado de puré de papas cargado, y brócoli al vapor con queso. Pueden odiarme o no, también pedía palitos de mozzarella. En total, costaba alrededor de $30. Lo sé, es un poco caro.
Realmente no pude darme cuenta de que algo estaba mal hasta un poco más tarde, porque cuando mi madre, mi padrastro y mi hermano mayor y yo nos sentamos, ellos no dijeron nada. Al principio me confundí y comencé a golpear mis dedos uno contra el otro, como siempre hago. La conversación fue más o menos así, no es una réplica exacta. Madre, bueno. Estaba bastante confundido. Bueno. Madre, ¿no vas a llamar al camarero? Esto me dio una ansiedad extrema. Tengo problemas extremos para hablar con las personas y tiendo a tartamudear y ponerme muy asustado, si esa es la palabra correcta. Le pregunté si podía hacerlo y lo hizo con fastidio. Mi papá y mi hermano miraban sin preocuparse. Cuando llamó al camarero, las alarmas sonaban en mi cabeza, nunca había sucedido así antes. Cuando el camarero llegó a la mesa, preguntó lo que todos querían y tomó los pedidos de todos. Cuando llegó mi turno, mi madre lo detuvo y le dijo cuenta separada. Fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir muy rápido. No tengo un trabajo, todo el dinero que tengo proviene de nuestros vecinos que me pagan por juntar hojas. Simplemente me quedé paralizado. No dije nada y empecé a tener un dolor de estómago muy malo debido a la ansiedad. Aquí es donde estoy en conflicto sobre si soy el culpable o no. Mi madre explicó en la mesa que ahora que tenía 18 años, debería ser capaz de pagar mis propias cosas. Ya me sentía mareado por la situación, así que solo dije que no tenía dinero. Mi mamá bufó un poco y apartó al camarero. Esto arruinó la cena de cumpleaños. Sin embargo, mi mamá también pagó por mi hermano de 23 años. Mi familia me llamó un pequeño malcriado durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegué a casa, simplemente corrí a mi habitación y lloré. Me han estado ignorando todo el día. Puede que no sea bueno con las señales sociales, pero mi familia nunca ha actuado así antes, nunca. Me están tratando muy mal todo el día. Estoy muy enojado y triste con mi familia. Si me hubieran advertido, habría ahorrado el dinero de juntar hojas. Tampoco quiero que esto sea un mensaje de validación, tengo toda la información que tienes. Estoy simplemente muy confundido y soy terrible con las señales sociales, Asperger, ¿verdad? Mi familia está un poco ajustada de dinero, supongo que realmente debería haber preguntado antes de asumir que iban a pagarlo por mí. Pero me perdí mi cena de cumpleaños porque no fui lo suficientemente maduro como para llevar mi propio dinero. Solo voy a juntar hojas durante un par de semanas para pedir comida para llevar. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. Trabajadores del DIF. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el trabajo? Recibimos un informe sobre un padrastro que estaba maltratando a sus hijos. Cuando entrevisté al hijo mayor con la policía, tenía heridas visibles y me contó exactamente lo que había sucedido. El padre era un monstruo que les ponía las manos encima todo el tiempo, incluso mientras los niños estaban bajo su cuidado. Sabíamos que debían ser retirados de inmediato. Enviamos un equipo de 2 trabajadores, yo y un colega, a la escuela de los niños, mientras llamábamos al padrastro a la oficina. Fui quien condujo la entrevista y fue horrible. Ni siquiera intentó negar que había herido a su hijastro, básicamente diciendo, ese es mi hijo. Haré lo que quiera y no puedes detenerme. Cuando le entregué los documentos, perdió por completo la cabeza. Estaba blasfemando y gritando, y dijo que si estuviéramos afuera de este edificio en este momento, habría hecho algo terrible con nosotros. Terminamos huyendo de la sala de entrevistas, presionando la alarma de emergencia, e incluso tuve que hacer un informe policial sobre todo el incidente. Se volvió realmente caótico. Al día siguiente teníamos una audiencia para los niños y mi gerente decidió que no debía asistir debido a todo lo que había sucedido el día anterior. Mi colega que asistió me contó que este hombre estaba en la audiencia y gritó varias veces algo en el sentido de esa trabajadora que se llevó a mis hijos. Tenía miedo, pero principalmente me sentía aliviada de que esos niños estuvieran bajo el cuidado de una tía y estuvieran a salvo. Aproximadamente 2 semanas después, tuve que quedarme esta tarde en la oficina por un trabajo no relacionado. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando terminé y yo era la única persona allí. Salí por la parte trasera del edificio hacia mi coche. Estaba muy oscuro, pero cuando me acerqué, pensé que vi una sombra moverse en la parte delantera de mi coche durante un segundo. Y luego desapareció. Estaba a unos 20 metros de distancia en ese momento, pero me asustó. Me quedé allí durante un segundo mirando mi coche, preguntándome si solo estaba siendo paranoica mientras miraba hacia la oscuridad. Empecé a escuchar pequeños ruidos de movimiento. Es seguro decir que me asusté y corrí de vuelta al edificio. Llamé a mi novio para que viniera a recogerme y le expliqué lo que había sucedido. Cuando llegó a las puertas de enfrente, ya me había convencido de que estaba siendo tonta y le pedí que me llevara a mi coche. Dio la vuelta y con los faros iluminando mi coche, pude ver claramente que los 4 neumáticos habían sido cortados. Fue una noche terrible y llamé inmediatamente a la policía. Estaba bastante segura de que este hombre era el responsable, pero como no lo había visto, no podía estar segura. Tomé unos días de descanso y regresé a una reunión con mi gerente, quien había elaborado un plan de seguridad para mí y los demás empleados, organizando un guardia de seguridad que nos escoltaría hasta nuestros coches y dejando en claro que nadie debía quedarse en el edificio después de horas trabajando solo. Luego, aproximadamente una semana después, se entregó una carta en la oficina, dirigida a mí. Un correo electrónico que llega a la oficina pasa por nuestro personal de recepción. Nuestra encantadora recepcionista la abrió y era una nota que decía, estás tan buena como muerta. Las palabras estaban escritas y impresas. Ella era una mujer mayor y estalló en lágrimas al leerlo. No decía quién lo había enviado, pero yo estaba convencida de que era el mismo hombre. Durante las siguientes semanas, siguieron llegando cartas. Cada una se hacía más larga. Me llamaban bitch y rompehogares, diciendo que maltrataba a los niños. Era simplemente horrible, cosas terribles. Las amenazas en las cartas eran lo peor. Las cartas hablaban de atraparme, analizarme. Para ser honesta, la policía fue de poca ayuda. Básicamente, dijeron que, dada la naturaleza de nuestro trabajo, no podían afirmar concluyentemente que era este hombre, aunque lo habían interrogado. Para mí, todo parecía una coincidencia bastante grande.
Nunca había tenido algo así que me pasara antes. Dijeron que estaban tomando las cartas muy en serio y rastreando de dónde habían sido enviadas, pero nunca recibí noticias al respecto. Mi lugar de trabajo también tomó muy en serio las amenazas. Se aumentó la seguridad en todo el edificio y todo el personal completó un entrenamiento de refresco en gestión de emergencias. Un día, de camino a casa desde el trabajo, noté que un coche me seguía. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, así que conduje por varias calles pequeñas, volví sobre la misma carretera de una manera que no tendría ningún sentido. Incluso después de todo eso, un Camry verde oscuro todavía estaba detrás de mí. Me asusté, pero ya había planeado mentalmente lo que haría en esa situación. Me dirigí directamente a la comisaría de policía, planeando parar justo enfrente del edificio y tocar la bocina hasta que alguien me prestara atención. Tan pronto como entré en la comisaría de policía, el Camry verde pasó derecho por mí y desapareció por una calle lateral cercana. Me quedé allí durante unos buenos 20 minutos, demasiado asustada para salir del coche en caso de que volvieran a la esquina. Me di cuenta de que, en mi pánico, me había olvidado de anotar la matrícula. Eso me sigue afectando hasta el día de hoy. Le dije a la policía lo que sabía, pero me dijeron que el hombre no tenía ningún coche registrado a su nombre. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Estaba destrozada de nervios. Estaba constantemente mirando a mi alrededor en el trabajo y en casa. Sabía que vivía relativamente cerca de mí, así que incluso dejé de hacer la compra por miedo a encontrármelo. Tomé una licencia por estrés de un mes y escuché de mis colegas que las cartas seguían llegando. Honestamente, estaba lista para renunciar, pero entonces sucedió. Realmente cambió todo. Comencé a trabajar desde casa, conduciendo un coche de trabajo hacia y desde las citas. Ya no iba regularmente a la oficina, solo estaba permitido en pequeños grupos de trabajo cuando era absolutamente necesario. Durante el siguiente año, las cartas se ralentizaron y finalmente se detuvieron. Cuando finalmente nos permitieron volver a la oficina, no había señales de este hombre en casi 7 meses. Aproximadamente un año después, dejé la protección infantil. No sé qué sucedió con esos niños, pero mi esperanza es que estén felices y seguros con su familia. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el enlace de la bio. ¿Soy la mala por no preocuparme si mi esposo me engañó? Tengo una opinión muy fuerte de que si mi pareja quiere engañar, no los detendré si necesitan ser detenidos. No valen mi amor. Creo profundamente que merezco a alguien que quiere estar conmigo de forma completamente voluntaria y no caiga en la tentación. Digamos que es mi responsabilidad tratar de detenerlos si supiera que van a engañar. Pero, ¿qué pasa si no sabía que estoy casada? Hemos estado juntos durante 4 años y casados durante 6 meses. Acabamos de mudarnos a un departamento nuevo y poco a poco lo hemos estado renovando. Ambos somos habilidosos y queremos crear nuestro hogar soñado. Nos hicimos amigos de nuestros vecinos, también una pareja. La mujer es muy hermosa y extrovertida, y me llevé muy bien con ella. Dijo que necesita hacer renovaciones porque a su esposo realmente no le gustan estas cosas y se niega a darle dinero para iniciar sus propios proyectos. Ella es ama de casa. No sé acerca de su situación con su esposo, pero cuanto más nos acercamos a ellos, más siento que él es muy cuidadoso con el dinero. Entiendo lo que ella quiere decir, aunque no creo que él sea abusivo financieramente. Tanto mi esposo como yo trabajamos. Mi esposo trabaja mucho desde casa. He notado que mi vecina se está volviendo cada vez más amigable con mi esposo en lugar de cómo comenzó como una amistad conmigo. Ella coquetea mucho y parece tener cada vez más en común con mi esposo, especialmente en cosas que a mí no me gustan, como hacer senderismo. Incluso en las cosas más pequeñas como la comida o los dulces. Ella tiene mucho en común con él, como ella misma ha mencionado muchas veces, ya que es ama de casa, comenzó a hacerle la comida favorita a mi esposo. Y mi esposo ha dicho en muchas ocasiones lo agradable que es que ella cocine. 2 veces llegué a casa y ella está allí con mi esposo, ayudándolo con las renovaciones o simplemente le ha traído el almuerzo. Mi esposo no parece preocuparse en absoluto, por lo que me hace pensar que aún no está pasando nada entre ellos. Le estaba contando esto a mi mamá y se enfureció tanto por mi indiferencia que dijo que debería prohibir que mi vecina esté cerca de mi esposo y decirle que no hable más con ella. Le dije que quería un esposo que no quisiera engañar. Hay 4.000 millones de mujeres por ahí, y no puedo evitar que las vea a todas. Él es el único que puede decidir si su matrimonio vale la pena. Mi mamá me llamó trastornada y está muy molesta conmigo. No sé qué hacer. He dejado claro mi opinión a mi esposo de que no aprecié que nuestra vecina se acercara a él, e incluso comencé a cocinar más en casa. Además de eso, no planeo competir con otras mujeres para ganar a mi esposo. Si pueden llevárselo, pueden quedárselo. Mi corazón está lleno de amor por él, y ni siquiera puedo imaginar engañarlo, incluso si estuviera en una habitación llena de hombres guapos. Solo quiero lo mismo a cambio. Todavía no ha hecho nada, pero ha enviado mensajes con ella algunas veces. Nada coqueto, pero han enviado mensajes. Lo odio, pero no sé. Mi mamá dijo que estoy permitiendo esto solo para ver si él engaña y luego desecharlo. Pero todo lo que deseo es que me elija. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo. Mis padres me dieron en adopción porque todavía estaban en la preparatoria cuando me tuvieron. 24 años después, los encontré. Mi mamá me tuvo cuando solo tenía 14 años y yo, con 24 años, fui dado en adopción. Sí, lo sé. Increíble, ¿verdad? Mis padres me contaron sobre ella mientras crecía, y aún tengo la carta que me escribió pidiendo que me la dieran cuando lo consideraran adecuado. Es una locura leerla a veces y saber que fue una niña literal la que la escribió diciendo que lamenta no poder ser mi madre, pero espera que esté feliz de que estuviera dispuesta a tener contacto. Pero nos mudamos por el trabajo de mi padre cuando tenía 11 años, y luego parecía imposible encontrarla. Pero afortunadamente lo hice. Ella trabaja en un pequeño restaurante y sigo yendo, pero ella no sabe que soy yo. Hablamos a veces, y a veces parece una señora amable cuando dice algo como, ¿quieres más café, cariño?
O usa otro término así. Quiero decírselo y hacerle saber que estoy aquí mismo. No sé por qué me pone nervioso. Hablamos a veces, y ella parece muy genuina. Si no está muy ocupada, está más abierta a hablar de cosas aleatorias. Literalmente manejo 2 horas para venir a comer a este lugar solo para verla. Y es como si ya me conociera porque estoy allí 1 o 2 veces a la semana durante los últimos 3 meses. Así que siempre me saluda con una gran sonrisa. Pero, hombre, si ella solo supiera. Actualización 1, bueno, lo hice, se lo conté. Y sí, fue bastante emocionante. Mi corazón latía súper rápido todo el tiempo mientras esperaba a que terminara su turno. Y hasta que cerraron el restaurante. Después de que terminó de cerrar, me vio esperando en el estacionamiento. Nos saludamos y dijimos hola el uno al otro. Pero luego le dije que había algo serio que necesitaba saber primero. Me disculpé por habérselo ocultado durante tanto tiempo. No reaccionó hasta que saqué su carta. Entonces empezó a sollozar, gritar y llorar al mismo tiempo. Y ni siquiera tuve que terminar el discurso completo de hijo. Ella simplemente lo vio y sabía que era increíble. Lo siguiente que supe, me estaba abrazando al instante. Pero luego se apartó y preguntó si estaba bien abrazarme. Por supuesto que está bien. Y simplemente estuvimos allí abrazándonos y llorando en el estacionamiento. Le llegó al corazón. Sus piernas se dieron por un segundo, así que tuve que sostenerla mientras todavía me abrazaba durante 1 minuto. Lo que realmente me llegó fue escucharla decir, mira lo grande que has crecido. Además, escucharla llorar me hizo llorar también. Ella volvió a abrir el restaurante y estuvimos allí durante horas hablando de muchas cosas. Tomamos café, comimos una rebanada de su pastel y simplemente hablamos de todo lo que se nos ocurría. Me contó que la segunda vez que fui al restaurante, tuvo la sensación de que me parecía muy familiar. Pero para ella, era difícil creer que pudiera ser yo. Así que esa sensación que tuvo se reprimió. Ella me dijo que 4 años después de que me dieran en adopción, veía a niños de mi edad y solía pensar que era yo. Luego comenzaba a llorar en público. Realmente le afectó la mente y la deprimió. Así que cuando comenzó a verme en el restaurante, no quería hacer lo mismo. Ella dijo, me parezco mucho a mi padre biológico cuando era más joven. Hablamos de él también. Mantuvieron contacto entre ellos en caso de que algún día me pusiera en contacto con uno de ellos, para que fuera más fácil ponerse en contacto con el otro. No tenía esperanzas de encontrar a mi padre biológico, ya que nunca se mencionó, así que estoy feliz de que ambos planearan este escenario futuro. Ella me contó cómo ambos querían quedarse conmigo, especialmente mi padre biológico. No quería que me dieran en adopción, pero sabía que tenían que hacerlo porque eran solo niños. Le llevó un tiempo superarlo. Después de que nací. Por eso no dejó nada atrás, porque no quería creer que me vería de nuevo. Hablamos durante horas hasta casi las 2 de la madrugada. Ella quería saber todo sobre mí, pero su principal preocupación era, ¿estoy feliz? ¿Mis padres fueron buenos conmigo? ¿Tuve una infancia feliz? Y lo estaba. Se lo dije. Gracias por ayudarme a tener esta vida. Los dos volvimos a llorar, pero ella lloró más. Todo fue muy emocionante para ella. A veces parecía realmente feliz, pero luego volvía a ponerse triste. Después de mi cumpleaños número 18, ella esperaba que yo la encontrara. Por eso se quedó en la misma ciudad. Pero como no lo hice, siempre pensó que tal vez la resentía. No le dije que fui adoptado, o tal vez decidió que era mejor no tenerla cerca. Me hizo sentir mal por no haberle contado antes. Ella me dijo que no era mi culpa y que hice lo correcto al seguir mi propio ritmo. Sinceramente, es muy dulce. La forma en que seguía mirándome con una sonrisa más grande a veces me emocionaba. Te hace pensar, cómo alguien que ha sido un completo desconocido toda tu vida puede mirarte con tanto amor. Es asombroso. Aprendimos mucho el uno del otro. Me preguntó si podíamos cenar pronto para seguir conversando, y si en algún momento en el futuro estoy interesado. Ir a su casa para que pueda conocer a su esposo. Todo sonaba realmente genial. Intercambiamos números, y después de irme, me envió un mensaje de agradecimiento por haberle dado este regalo que ella nunca pensó que llegaría. Mi novia vino a verme y me abrazó mientras lloraba. No estaba triste. Eran lágrimas de felicidad. Todo salió mejor de lo que esperaba. Todavía hubo cosas emocionalmente intensas, pero me alegra que hayamos logrado abrirnos mutuamente. Actualización 2. Muchos de ustedes preguntaron cómo fue conocer a mi padre biológico y decir que fue emocionante es quedarse corto. Para ser honesto, esto fue más angustiante para mí porque no sabía nada sobre él en comparación con mi madre biológica. Fue diferente porque la observé desde lejos y la conocí un poco antes de que todo se descubriera. Le pedí a mi madre biológica que estuviera presente también, simplemente porque lo conoce mejor. Así que estábamos los dos esperando a que llegara al parque. Él ya estaba llorando antes de que llegáramos a su encuentro. Este hombre es fuerte, así que me abrazó en un gran abrazo, y los dos estábamos llorando. Me dijo que quiere que sepa cuánto nos aman y cuánto me ama. Perdí la cuenta de cuántas veces regresó para otro abrazo. Definitivamente lo afectó. Y seguía diciendo, gracias a Dios. Algunas veces mientras miraba mi rostro, escucharlo decirme cuánto nos amaban, incluso en ese momento, significaba mucho para mí, y no voy a mentir, eso me hizo abrazarlo fuerte también. Estoy seguro de que para todos en el parque, fue extraño ver a 3 personas llorando. Mi padre biológico dijo que lloró muchas veces solo conduciendo hasta aquí. No pensaba que tenía más lágrimas hasta que nos vio cuando estábamos todos sentados. Me di cuenta de que mi madre biológica no bromeaba cuando dijo que nos parecíamos. Obviamente él es mayor, pero aún así las similitudes eran increíbles. También trajo regalos, lo cual fue una sorpresa. Fue realmente agradable. Me dijo, no tienes que quedártelo si no quieres. Pero se sintió extraño venir sin nada y quería dármelo desde hace mucho tiempo. Uno de ellos era un oso de peluche sosteniendo un portarretratos de él en el hospital sosteniéndome a mí. Tenía 15 años. Todavía es increíble darse cuenta de eso. La otra cosa era un diario.
La cosa del diario era algo que él dijo. Empezó a escribirme años después de que fui adoptado. Estaba en terapia, y eso lo ayudó a sobrellevarlo, pensando que me lo daría algún día. Era su forma de seguir sintiéndose conectado conmigo. Todavía no he leído todo, pero algunas páginas eran sus pensamientos. Y como si estuviera hablando directamente conmigo sobre cómo se sintió cuando supo que estaba embarazada. Luego la adopción. Todo lo que pasaba por su mente cuando me sostuvo por primera vez como bebé. Ni siquiera sabía que él estaba en el hospital también. No era lo que estaba esperando. Realmente me conmovió. Leí más de lo que escribió anoche que realmente me hizo llorar. Me entristece pensar en cómo esto los afectó emocionalmente durante años. Además, me parece bastante dulce. Quería escribir esto para mí. Hablamos de su vida, que fue bastante difícil. Sus luchas en casa y los sentimientos que tenía sobre entregarme en adopción. Luego, quería saber todo sobre mí, básicamente con las mismas preguntas. Mi madre biológica ya lo había hecho. Me aseguré de que supieran que tomaron la decisión correcta porque mi vida era muy buena. Parecía que quería llorar cuando se enteró de eso, porque era todo lo que esperaban. Y era algo en lo que siempre pensaba durante años. Mi madre biológica se fue un poco después de que nos sintiéramos más cómodos para que pudiéramos hablar más en privado cuando ya no se sintiera tan extraño entre nosotros. A partir de ahí, me contó historias sobre cómo conoció a mi madre biológica. A veces señalaba cosas que notaba en mí que le recordaban a ella, o cosas que teníamos en común. Mi padre biológico estaba realmente abierto a compartir todo. Como si realmente se estuviera preparando para este encuentro. Esperaba que sucediera y rezaba todos los días para volver a verme, porque tenía muchas cosas que quería decirme. En general, una primera reunión muy buena. Estoy contento con cómo fue. Está abierto a la idea de conocer a mis padres después de que les conté todo esto, porque definitivamente quieren conocer a mis padres biológicos de nuevo. Si me siento cómodo con eso. Obviamente, si mis padres biológicos también están, veremos cuándo sucede. No sé cómo me sentiré al respecto. Ya se conocieron antes de que yo naciera, pero nunca los tuve en el mismo lugar. Así que será interesante. Mis padres y yo nos reunimos ayer para desayunar para que les pudiera contar todo. Mi madre estaba muy feliz con cómo sucedieron las cosas. Incluso lloró cuando les estaba contando acerca de las reacciones de ambos. Mi padre estaba orgulloso porque sabía lo difícil que fue en los meses posteriores a encontrar a mi madre biológica y no querer hacer contacto todavía. Estoy realmente feliz de contar con su apoyo, porque es difícil no sentirse culpable por querer saber más sobre mis padres biológicos. Me dieron una vida muy buena, así que durante un tiempo parecía que tal vez para ellos les estaba mostrando que no era lo suficientemente buena para mí y que preferiría a mis padres biológicos. Pero me dijeron muchas veces que quieren que lo haga por mí mismo y saben cuánto los quiero. Y realmente los quiero. Encontrarlos y conocerlos fue difícil, pero valió la pena para mí, y ver sus reacciones lo hizo sentir aún más valioso. A veces todavía no puedo creerlo. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el botón de abajo.